Catalina Serrano, esposa del exministro Andrés Felipe Arias, quien está detenido en una cárcel de los Estados Unidos, paga una condena de 17 años de cárcel y una multa de 30.000 millones de pesos por cuenta de las irregularidades que se dieron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con los subsidios Agroingreso Seguro. Doña Catalina, muy buenos días. Buenos días, William, a ti y a todos los de la mesa de la FM. Doña Catalina, la primera pregunta es, ¿por qué ha decidido hablar con los medios de comunicación? Bueno, yo pienso que en este momento ha nacido un movimiento espontáneo y natural de personas que han venido apoyando esta causa, de personas que han hecho un estudio profundo, intenso, de lo que fue la acusación a mi esposo, lo que fue el programa Agroingreso Seguro, y se han ido dando cuenta y se ha ido mostrando la verdad de lo que pasó en su caso. Nosotros llevamos un año con Andrés privado de la libertad, 9 años desde que empezó el proceso, y pienso que es importante que los colombianos sepan que lo que le ha pasado a mi esposo le puede pasar a cualquiera. Nosotros hemos sido víctimas de una injusticia muy, muy grande cometida por la Corte Suprema de nuestro país. Y creemos que en este momento es importante salir a defender lo que es justo, a defender la verdad. Y como yo siempre le he dicho, yo no me cansaré de defender la inocencia y la libertad de mi esposo. ¿Cómo son los días del exministro Andrés Felipe Arias en prisión? ¿Cómo pasa esas horas en la cárcel? Bueno, esta cárcel es una cárcel de máxima seguridad, es una cárcel que no está diseñada para pasar largas temporadas. Es una cárcel federal, donde las personas que van rotan mucho. Es una cárcel que no tiene un patio al aire libre, donde ellos puedan salir a tomar el sol o hacer ejercicio. Andrés está en una celda de, yo diría más o menos 2x2 de grande, con un camarote. Comparte la celda siempre con alguien, pero a él le rotan mucho sus compañeros. Ellos pasan mucho tiempo encerrados en la celda, tienen momentos en que salen a la comida, tienen derecho a una llamada telefónica al día de 10 minutos y tienen 15 minutos al día para tener contacto a través de un correo electrónico especial por el cual nos podemos comunicar también. Estamos al aire. Andrés en ¿sí? este momento... No, adelante, Perdón. Catalina, adelante. No, él en este momento, Andrés es una persona muy disciplinada, una persona muy espiritual, y él ha logrado aprovechar este tiempo para hacer sus ejercicios espirituales, para leer la Biblia. Él está escribiendo un libro con la ayuda de una escritora colombiana, María Cristina Restrepo. El libro se llama Germánicos y es la vida de un romano, de un general romano, muy especial, con la cual Andrés se ha sentido muy identificado. Entonces está terminando de escribir su libro y, bueno, hacer ejercicio físico también sin máquinas, porque allá no se les permite tener máquinas. Eso es más o menos lo que él hace en su día a día. Catalina, buenos días. Andrea Bernal la saluda. Si pudiéramos enmarcarlo, ¿cuál es la situación legal actual de su esposo? Es decir, ¿en qué se encuentra? Y a esto le sumo, hay un nuevo gobierno en Colombia, eso es evidente, un nuevo gobierno aliado, por supuesto, al uribismo, que nace del uribismo, el Centro Democrático. ¿Ustedes qué esperan de este gobierno? Porque entiendo que el gobierno de Iván Duque podría dar marcha atrás en ese pedido de extradición. Bueno, Andrea, nosotros en este momento nos encontramos en un proceso de apelación a la decisión de extradición que un juez del distrito falló hace unos 2 meses. Nosotros ya presentamos nuestra argumentación ante el Circuito 11, basados en diferentes argumentos. Digamos, en un proceso de extradición acá se tienen en cuenta varios aspectos. Dentro de esos aspectos, uno de ellos es la vigencia del tratado de extradición entre los dos países. Otro aspecto es que los delitos que él haya cometido, que es clarísimo que no los cometió, pero sin embargo se mira, no sean delitos penales en los Estados Unidos, que él haya tenido un juicio justo en el país que lo está solicitando en extradición. Bueno, esto dentro de los puntos que me acuerdo que se tienen en cuenta, y esa argumentación ya la presentamos nosotros a la Corte.
Estamos en espera de que el fiscal presente sus argumentos. Nosotros hacemos nuevamente una respuesta y ya quedamos en manos del juez. Yo no tengo dudas de que este gobierno que está tomando posesión hace un tiempo sabe de la inocencia de Andrés Felipe Arias. Este gobierno, como muchos colombianos y como cada día son más los colombianos, reconocen su inocencia y la injusta persecución que se ha desatado en su contra. Yo no dudo que este gobierno hará todo lo que esté a su alcance para ayudar a mi esposo y a todas las personas que en este momento se encuentran atravesando situaciones de injusticia. Yo quisiera de pronto aprovechar este momento, si me lo permiten, enviar un mensaje no solamente al gobierno, sino al Congreso e inclusive a la Corte Suprema de Justicia. Es que nosotros no estamos pidiendo que a mi esposo lo indulten, nosotros no estamos pidiendo que a mi esposo le regalen una curul en el Congreso. Nosotros estamos pidiendo que a mi esposo se le respete el derecho universal a una segunda instancia y ante un juez imparcial. Y eso es algo que se nos ha venido negando en los últimos años. Catalina, ustedes hoy por hoy viven en Miami. ¿Cómo es la vida de usted? Me refiero a de usted y de sus hijos. ¿De qué viven? ¿Quién los sostiene? ¿Cómo hacen? Cuando nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos, inmediatamente iniciamos el proceso de asilo. Al poco tiempo, tanto Andrés como yo recibimos los permisos de trabajo y gracias a Dios también oportunidades de trabajar. Inicialmente empezó Andrés con su trabajo y en el momento en que él es detenido en el 2016, la primera vez, pues debo yo también salir a trabajar para sostener la casa. Mi experiencia profesional siempre fue en Colombia en el sector financiero. Hoy en día trabajo en una empresa financiera y pues que me ayuda a sostener la casa. Gracias a Dios hemos tenido la ayuda de muchos ángeles que han sido solidarios con la causa, mis papás, mis suegros, muchos amigos. Yo acá he podido darle a mis hijos lo que necesitan para vivir lo suficiente. Nosotros no somos personas adineradas, pero somos personas de bien y ese es el mejor ejemplo que les hemos dado a nuestros hijos. Catalina, un saludo especial. Soy Cristina Plazas. ¿Ustedes se arrepienten de haber sido de Colombia? ¿No cree que acá, por el buen comportamiento y todos los beneficios, ya estaría en casa Andrés Felipe? Hola, Cristina, es un gusto saludarte. Muchas gracias. Pues no, la verdad es que a pesar de lo difícil que hemos tenido que pasar estos años, yo creo que nosotros tomamos la decisión correcta. Nosotros estamos dando una batalla para defender la inocencia de mi esposo. A mi esposo lo condenó una corte que ya hoy, para nadie es un secreto, es una corte cuestionada, investigada. Una corte conformada por magistrados a quienes se les ha comprobado no han fallado en derecho, pero sí basados en intereses políticos. En el juicio de mi esposo, una de las magistradas que firmó su condena nunca asistió a ninguna de las audiencias, pues se posesionó 2 meses después de haber terminado el juicio. Otra de las magistradas, desde el principio del juicio, se declaró víctima del gobierno que mi esposo defendió y por el cual él trabajó. Y sin embargo, los magistrados, compañeros de ella, no le aceptaron su impedimento, permitiéndole, pues, que ella fuera la ponente de una manera no objetiva, digamos así. 2 de los magistrados se encuentran investigados, uno de ellos ya acusado, y nosotros quisimos dar esta batalla. Yo no me arrepiento. Nosotros acá, a pesar de lo difícil que hemos vivido, mis hijos son chiquitos que están libres de esa polarización y de ese odio tan duro que se ha vivido en Colombia. Son niños que están con un corazón limpio, sano, que han crecido con tranquilidad, y yo creo que yo por encima de eso, yo eso no lo cambiaría por nada. Catalina, ¿en qué va el proceso del asilo? Desde hace unos días crece una petición pidiéndole al gobierno americano que le otorgue ese asilo a Andrés Felipe. ¿En qué va y por qué se ha demorado tanto? El proceso del asilo quedó parado en el momento en el que entra, en el momento en que Colombia solicita la extradición de Andrés Felipe. Quisiera aprovechar esta oportunidad también para darle las gracias a todas las personas que han firmado esa petición. Realmente ha sido gratificante y me ha sorprendido de una forma muy especial. Andrés también se ha sentido muy agradecido y eso es lo que a nosotros nos mantiene el espíritu vivo y las ganas de luchar,
de ver el apoyo de tantas personas que, que piensan en nosotros y que saben que lo mejor que en este momento nos puede pasar es estar acá mientras en Colombia se nos dan las garantías. Nuevamente, nosotros no estamos pidiendo que se nos regale nada. En el momento en el que nosotros tengamos esa garantía de una segunda instancia ante un juez imparcial, yo le digo aquí a Colombia, no tenemos la duda de regresar a nuestro país. Doña Catalina, entendemos que usted asegura que aquí hubo una injusticia, que este es un proceso que se ha movido políticamente, que su esposo es inocente por lo que ocurrió, pero también es cierto que ha avanzado un proceso legal y se está tratando de establecer la manera en la que millones de pesos en recursos, miles de dineros, terminaron protegiendo a grandes terratenientes, y ese dinero, que era para campesinos pobres, para ayudarles en sus parcelas, nunca llegó a sus manos. ¿Algo de responsabilidad acepta su esposo de esto que ocurrió, o considera que todo fue un montaje para perjudicarlo a él y que es absolutamente inocente de lo que ocurrió? Yo creo que ha habido mucha desinformación desde que el escándalo estalló. No es cierto que la plata de los campesinos o de los pequeños productores en el campo se la hubieran entregado a los ricos. Para quienes conocen el programa y han sido cuidadosos en investigar al detalle lo que pasó, más de 382,000 familias recibieron subsidios. El 98% de los subsidios fueron entregados a pequeños y medianos productores del campo. El programa no excluía al productor grande del campo. El programa se creó con la intención de proteger la producción del campo en Colombia ante la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Aquellos que hicieron la trampa, a pesar de haber hecho la trampa y haber recibido más subsidios, la diferencia de este escándalo con los escándalos que hemos conocido últimamente, en los últimos años en Colombia, es que la plata efectivamente se invirtió en el campo. La plata se iba depositando en un encargo fiduciario, no en las cuentas personales de los beneficiarios, y mucho menos no en las cuentas personales, permitiéndoles a ellos comprar activos en el exterior o consignar esos recursos en paraísos fiscales. No, la plata entraba en unos encargos fiduciarios que iban desembolsando los recursos en la medida en que los proyectos avanzaban. Aún y a pesar de estos particulares haber hecho la trampa, la plata la devolvieron. Es decir, no hubo detrimento patrimonial. El campo en Colombia, a pesar de esta trampa que hicieron algunos pocos, en Colombia hubo aumento en la producción de alimentos, hubo aumento en la generación de empleo, hubo crecimiento en la economía de Colombia. Entonces, fíjate lo raro acá, es que es en el único escándalo donde efectivamente hacen una trampa y eso está mal, lo reconocen, devuelven los recursos y el ministro es condenado a 17 años. Cuando en otros casos de corrupción la plata se desaparece, termina en cuentas bancarias de quienes hacen la trampa en paraísos fiscales y los terminan condenando a 5 años de cárcel y mucho. Catalina Serrano, la esposa del exministro Andrés Felipe Arias, preso en los Estados Unidos por el escándalo de agroingreso seguro. Doña Catalina, muchas gracias. Estaremos pendientes del desarrollo de la suerte del exministro Arias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo a todos.